Eh, eh, para mí la noticia más importante de la semana fue el Festival del Patacón en Cartagena de Indias, eh, que hoy es la última noche. Si están en Cartagena, por favor no se lo pierdan, va hasta la medianoche según creo y está pues para chuparse los dedos. Pero bueno, no, perdón, el humor no me sale bien. Hablamos de el golpe de Estado, muchachos. Bueno, sí, Colombia estaba bajo un régimen del terror o no sé lo que está pasando realmente. Por eso tenemos a un abogado aquí para que nos explique. No sé si Pues cada 8 días tenemos golpe de Estado en todo caso, que ya lo habíamos dicho acá, o sea, desde 2013 Gustavo Petro nos ha estado anunciando el golpe de Estado, o sea, cada vez, ya este año con más frecuencia, este año ya es casi cada 8 días, cada 15 días, es muy interesante cómo usa esa figura y cómo ya la gente parece no responder ante esa figura que a mí también me preocupa, pero quiero escuchar a Tirso y que nos cuente cómo es todo esto que pasó con el CNE y cuál es la perspectiva que él tiene, porque, o sea, según lo que yo estuve leyendo, varios juristas tenían posturas encontradas. Por ejemplo, Cancino decía que Gustavo Petro tenía razón, pero Uprimi Cancino, que decía es un uribista de Cancino uribista y Uprimi de izquierda. Cancino le daba la razón a Petro y Uprimi, que es de izquierda y muy petrista, al contrario, decía que Petro no tenía la razón. Entonces ahí fue como un choque y era muy curioso también ver en X a las bodegas defendiendo a Cancino. Eso fue graciosísimo. Aparte, hasta me lo citaron a mí en varias cosas, como, ni siquiera va a escuchar a los suyos, y yo como yo ni siquiera soy uribista, compañero, pero bueno, pues, o sea, como que... Bueno, ¿Cuál sí. es cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu interpretación desde esa perspectiva un poco jurídica? ¿Cómo lo deberíamos entender? Claro, veámoslo desde lo constitucional, ¿no? O sea, desde el órgano que está partiendo la investigación ahora, que es el Consejo Nacional Electoral, no hace parte de la rama judicial, ¿no? Empezando por eso. O sea, no hay una decisión de tipo jurisdiccional, no hay una decisión de esa clase. Es un organismo administrativo. Hace parte del órgano de organización electoral en Colombia, de la que hace parte la registraduría y este Consejo Nacional Electoral. Eh, el origen de este Consejo Electoral también es meramente político y su composición se refleja básicamente en quienes ganan en el Congreso. Entonces, los que ganan el Congreso ponen su representación en el Consejo Nacional Electoral. Pero hay que tener en claro eso, que todos en ese espacio son políticos, ¿no? Más que juristas, son políticos. Entonces, en esa parte tiene un poco de razón el presidente, ¿no? En decir que eso, aunque no tiene razón en lo que hizo, de atacar personalmente a sus jueces, que eso sí no se puede hacer. Porque entonces ya dijo que el señor Dorluy había matado a una exnovia, aunque claro que ahora salió una otra denuncia contra él, que la otra magistrada era esposa de un paraco. Entonces, bueno, esas son cosas que ya hacen parte de la narrativa que él está usando, porque lo que yo creo que básicamente es eso, ¿no? Al ser una autoridad administrativa y no una autoridad judicial, lo máximo que puede pasar ahora es una multa. Ellos la embarraron realmente, los del CNE. ¿Por qué? Porque en otras oportunidades, al contrario de lo que dice el presidente, sí se han investigado campañas. Por ejemplo, en el caso de Duque se hizo, en el caso de Santos también, aunque sin resultados, por lo de Odebrecht, pero no vincularon directamente al presidente. Entonces no sé por qué estos personajes ahora del Consejo, no sé, ¿no? Se las quisieron dar como de, no sé, más protagonismo también, pero lo que hicieron fue darle papaya más a Petro, en realidad, ¿no? Porque eso le da a él y lo justifica para seguir diciendo y argumentando lo del lawfare, ¿no? Lo del golpe blando, que también es un concepto jurídico que es interesante porque, bueno, que es cuando las instituciones empiezan a atacar al Ejecutivo de distintas formas, pues a través de demandas y todo, pero pues vemos que acá es algo justificado, ¿no? Porque, bueno, si nos vamos al origen de la indagación, porque no es investigación ahorita, es una indagación, eh, vemos que hay cosas que hay que aclarar, ¿no? Por ejemplo, están incluidos en esos gastos
lo de los testigos electorales, que la campaña dice que no hacen parte ya de gastos de campaña, aunque son del día de elecciones, y pues del día de elecciones creo yo pues que sí entra a ser parte de eso. También están las donaciones que se hicieron por intermedio del partido político, lo que hizo FECODE, o sea, y no es por satanizar, ¿no? Como a veces dice Petro, cuando lo hace un sindicato lo investigan, cuando lo hace un empresario no, no, sino que simplemente son las normas que existen, son las normas electorales y yo creo Lo de que los vuelos hay que hacer lo de los también. vuelos, lo de Caracol. Yo no sé si en esto no estoy tan seguro si está incluido lo de la famosa gigante de Petro al principio. Sí, Imagínese eso, pues que el mismo Nicolás, su hijo, dijo que había sido pagado por los Torres. Entonces son cosas que en realidad tendrían que investigarse y que tienen que investigarse, ¿no? Pero entonces entendamos también qué es lo que está haciendo el CNE. Ellos simplemente están haciendo una investigación administrativa, no tiene nada que ver en lo judicial, no tienen la competencia para tumbar al presidente en ningún momento, que yo creo que eso es lo más importante de aclarar, porque pues eso es lo que desmiente también el falso rumor de un golpe, ¿no? Ellos no pueden tumbar a Petro, o sea, simplemente eso es parte de su narrativa, ¿no? Porque yo creo que lleva ya muchos meses, lo que tú decías, tratando de montar esa narrativa, ¿no? Porque en medio de todo, la política tiene mucho que ver con la comunicación, ¿no? sí. Y el que logra montar la novela es el que gana, ¿no? Entonces, mucha gente no se mete, ni siquiera le interesa estos espacios, o no se mete en las minucias de lo jurídico, y entonces le creen y dicen, sí, obvio, mi presidente me lo van a tumbar, y también entendible, ¿no? Pero, pero, Esa parte. Pero de Y lo todos más modos sí peligroso de podría eso, decirse que es un dime, error que lo hayan vinculado, o pues, o sí, o sea, como porque lo vinculan a era él como innecesario, yo presidente. no sé si sería lo que te digo, era una especie de protagonismo. Si ellos no hubieran hecho eso, listo, vinculan al gerente, que también es algo delicado, ¿no? Porque el gerente, recordemos que es ahora el gerente de Ecopetrol, De Ecopetrol. o sea, como sea, entonces pues tiene que ver con eso y pues está vinculado él y todo, pero pues lo normal, lo que te digo, en otras investigaciones, en otros años pasados, se ha ocurrido, pero no había metido directamente al presidente, entonces él aprovecha para mezclar las cosas y habla de su fuero. Pero en este caso, bueno, lo que te digo, la embarraron, porque lo que están investigando es la campaña, no al presidente. Entonces, sí, lo del fuero presidencial tiene toda la razón, lo hace lo de la Cámara en su comisión de acusaciones o de absoluciones, como ya se dice popularmente, porque acordémonos que en esa Cámara nunca ha pasado nada. Ni va a pasar ahora porque 8.000, la mayoría pasó el es, elefante a las espaldas de Samper, ha pasado todo lo de Uribe, pues todas las cosas han pasado por a mí pasó encima, lo del Ñeñe porque son Hernández. políticos. Dime, Gustavo. Lo del Ñeñe Hernández también. Claro, todo, o sea, eso es lo que te digo, es algo totalmente politizado en lo de la Cámara y obviamente también el Consejo Nacional Electoral, que es de lo que estamos tratando ahorita. Entonces ahí vemos que 7 votaron en contra, pero pues todos son de partidos opositores. pero Entonces de está alguna Cambio forma creo, Radical, está haciendo, ¿sí me creo yo entiendes? que así es como funciona. A mí me parece muy interesante la democracia colombiana o por lo menos la institucionalidad colombiana, porque sí es cierto que tenemos un sistema de pesos y contrapesos. Este gobierno no lo ha tenido tan fácil por ese mismo sistema, porque a cada paso que das, ahí está, ahí sientes el rigor de ese otro contrapeso. Porque ahorita cuando vuelvan a elegir a los magistrados, pues van a ser todos muy afines a este gobierno. Entonces el gobierno que siga igual va a seguir respondiendo a esos magistrados y probablemente siga un gobierno contrario a este, es bastante probable, entonces va a tener también esa, como esa tranquita ahí que no lo va a dejar hacer tanto como quisiera. Mira, Gana, a mí me gusta mucho la Constitución del 91 y me parece que es muy bonita en teoría y todo, ¿no? Pero creo que también es hora de hacerle ajustes. Y en esa parte de la elección de estos comités y de estas cosas es tenaz. Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo este Consejo Nacional Electoral es algo
completamente político, y vemos pues todo, ¿no? Afortunadamente, pues, y Petro es un buen político, aunque no lo demuestra últimamente, pero él sabe de eso, ¿no? Obviamente, por ejemplo, entonces ahorita se jugó sus cartas votando por un lagarto así de talla mayor como Gregorio El Hash para que sea procurador, simplemente para cerrarle las puertas a su contendor, uno de sus contendores, ¿no? Que es Germán Vargas Lleras. Y a veces los tiros le salen por la culata. Acordémonos cuando votó por Alejandro Ordóñez para que sea su procurador también, y el mismo Alejandro Ordóñez lo sacó de la alcaldía, ¿no? Entonces hay cosas que hay que ver, ¿no? Y recordar. A mí no me sorprende mucho lo que está pasando en realidad ahora en nuestro país, porque es como la repetición de lo que pasó en el gobierno de nuestro presidente cuando fue alcalde de Bogotá. Entonces, si vemos eso, pasan cosas, pues lastimosamente, pues ahora más magnitud y todo, pero hay que analizar eso, ¿no? Y ver cómo detrás de todo eso le están dando papaya, pues los del CNE, lo que te digo. Yo, Pues, ¿qué más quiere él que victimizarse? y creo que, claro, porque todo esto ocurrió a principios de semana y el primer día, el segundo día fue muy confuso por todo este asunto, todo este embrollo legal, donde ciertos intérpretes como Cancino, que mencionó Hanna, por un lado, pero el señor Uprimi, por otro lado, estos académicos tenían, ¿cierto?, apreciaciones un poco contradictorias y entonces la sensación que le queda qué sé yo, al neófito, al lego, a la persona común, es como, uy, hijo de madre, bueno, ¿será que sí están adelantando el golpe contra Petro o alguien entiende? ¿A quién le creo yo, mejor dicho, no? ¿Le Yo ahí creo lo que a digo, y ahí es, Petro? perdón, Gustavo, ahí estoy un poco con lo que acaba de decir Tirso, es que si hay lugar a tantas interpretaciones y si no fue tan claro, hay algo que no está bien en ese mecanismo. O sea, ese mecanismo es algo que debe ser cambiado. Más allá, lo digo pues desde mí, no hablando como en público en general, sino desde mí, lo que yo digo es, eso es una clara señal de que algo no funciona con ese organismo y que sí hay que hacer cosas para que eso cambie. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, me daría susto hacer una reforma política que implique ese tipo de reestructuración en un gobierno como este, o por ejemplo en un gobierno como el de Uribe. Ese tipo de cambios, hacerlos en el marco de gobiernos así, me preocupan porque no sé qué tan bien vayan a salir. Ni que tanta mano le vayan a meter. O sea, es como que, en esos casos prefiero el proceso malo conocido que ponerme a ensayar porque esas personas son muy ávidas de poder y no sé qué puedan hacer en esa transformación. Como no confío. Sí, de acuerdo, Silvia. Bueno, yo debo decir que llevando 25 minutos de programa, hola, digo que llevando 25 minutos de programa, está bien saludar también a Sandra Patricia Portilla, que dice, sí, el poder de la mente vuelve a hablarnos, dice, el fuero presidencial, los entes de control de bolsillo y la comisión de acusaciones generan impunidad. Luego Lucy, bienvenida a tu programa. Luego Lucy también nos escribe. Muchachos, Gustavo, Sí, Tenemos que puedes prepararnos leer para tú una guerra civil entre el partidos. trino que estás compartiendo. Es lo que quiere el sociópata del gobernante para quedarse en el poder, el ilegítimo. Yo sinceramente creo que no estamos tan cerca de un conflicto civil. La gente no está respondiendo a esos llamados, ni siquiera están saliendo. Entonces creo que Colombia en este punto no está, o sea, quizás estamos muy cansados de la violencia o ya la normalizábamos, no sé, pero siento que no estamos tan cerca de un conflicto civil. No, pero mira que sí ha sido peligroso, Ana, porque a raíz de lo que el presidente salió a hablar, ¿no? De que a convocar, a movilizarse, ¿no? Prácticamente, ahí está el y tweet. hubo, pues en algunos sectores, ¿no? En la Universidad Nacional, en las universidades públicas, en la Universidad de Antioquia, o sea, poco a poco va motivando, ¿no? Y lo que te digo, hay gente que sí es adepta, no adicta, ¿no? O adepta o adicta al petrismo y
Y a veces sí es peligroso ese llamado, ¿no? Porque acuérdate también de todo, pues, lo que pasó antes de la elección, ¿no? Entonces yo creo que Fue todo el eso estallido. tiene un propósito también ya electoral, ¿no? Ya Petro ya está pensando más en el En- 2026, ya sí, de lo ha acuerdo. dicho, está buscando quién suceder. Me da miedo que esté Carolina Corcho en ese grupo, aunque A mí pues también. la respeto como opositora ideológica y de ideas en el campo de la salud, porque sí he tenido la oportunidad de hablar con ella, pero no, pues no sé, ¿no? Pero más que todo yo veo que la estrategia es eso, ¿no? Pero ¿Has visto ahí, cómo es Tirso, conseguir la narrativa del país pero ahorita? entonces ahí hay una cosa, por ejemplo, con lo de las universidades, que acá lo tocamos en un programa pasado, y es que las universidades funcionan bajo esa estrategia de Activistas Colombia, que está liderada por este catalán Vendrell, y sí, claramente hay un uso de las universidades públicas para tratar de movilizar eso. Entonces, lo que pasó con la de Antioquia, además, que sí salieron esta semana, que ellos trataron de usarlo para lo de la narrativa del golpe, pero en lo de la de Antioquia es porque no hay presupuesto. O sea, como que sumaron una cosa con la otra y asumieron que la marcha era por Petro. Y la marcha de la de Antioquia, pues no era por Petro, pero los incidentes que hubo en la Nacional sí, o sea, sí hay unas movilizaciones o como unos conatos de incendio, pero lo que pasa es que no han llegado, o sea, no han logrado convencer masivamente a las personas. Entonces, digamos que se quedaron con esos grupos como universitarios de activistas y no han logrado sacar masivamente. Y aparte fue un golpe tremendo que Gustavo Petro no llegara a su propia manifestación el viernes y Claro, sobre todo que era para el tema de la UP. Eso es una falta de respeto muy grave a la misma izquierda. Eso dijo es que una tenía gripa, ofensada, dijo que que tenía estaba un gripe. poco enfermo y ya, pero bueno, ya estamos acostumbrados también a esas Sí, pero de fallas. todos modos, a Eh, pesar de estar acostumbrados, el tema es que era para la UP y eso es una tenaz, falta de sí. respeto enorme, enorme, o sea, enorme para la izquierda. ¿Sabes qué me parece también interesante de este diálogo? Bueno, que ustedes están desde Antioquia, que es poco petrista, y yo estoy desde Nariño, que es absolutamente petrista. Y entonces hay cosas, pues como se ve diferencias en las percepciones también, ¿no? Claro. Pero lo que te digo, bueno, acá no ha habido hasta ahora ninguna manifestación así, ¿no? Pero me parece interesante lo que dices, porque se ve que sí hay un activismo dentro de las universidades, ¿no? Que antes pues no era tan marcado pues por parte del gobierno, ¿no? Pero ahora sí se ve algo claro en esa Ahí parte. con las universidades hay una cosa interesante que también le comentaba a Gustavo que pasa, y es que si bien esos grupos de españoles de izquierda han tomado unas dinámicas de las universidades, recordemos que los españoles andan tocando todo en la política y no son solo los de izquierda. Entonces la iberofonía, por ejemplo, que tiene una postura un poco más radical y realmente contraria a este gobierno, también se mueve dentro de las universidades. Entonces, también dentro de las mismas universidades ha habido como unos roces en ese sentido, que es muy interesante, porque dentro de las mismas universidades públicas ya se están formando otro tipo de grupos, incluso con ideas aparentemente revolucionarias que parecen de izquierda, pero cuando uno las mira bien están más cercanas a ese libertarismo entre comillas, que es ese boom de ahorita, tipo, ¿Libertarismo Milei? sí. Ah, tenaz. Entonces está, o sea, la universidad se está volviendo rara porque ellos también abogan por una revolución popular a su manera. Entonces es difícil para quien no tenga mucha formación política como discernir entre esos movimientos revolucionarios. En todo caso, para cerrar, digamos, para redondear, ¿cierto? Lo que ocurrió esta semana es que, como venía yo diciendo, los primeros días fue algo confuso, pero luego a lo largo de la semana, pues esta noción que Tirso, digamos, nos mostró, ¿no? En que realmente el CNE no cometió un error al formularle cargos al presidente porque no estaba dentro de su competencia, pero que el CNE sí tiene la potestad para investigar la campaña y hay razones, hay evidencias suficientes para investigarla y se debe investigar,
pero que a final de cuentas la Constitución lo que dice es que el único que puede poner en entrejuicio, en entredicho el fuero presidencial es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Eso es lo que dice la Constitución. Si lo acusa ante el Senado. Sí, y como ya lo dijimos y lo sabemos, pues esa comisión de acusaciones jamás ha condenado a nadie. Es muy poco probable que esto le vaya a ocurrir a Petro. Sin embargo, es muy peligroso que Petro sale a decir, ahí les estaba mostrando el tweet de Petro, donde está llamando básicamente a que, en mi concepto, a que se formen soviets por todo el país, asambleas, no sé qué, para organizarse para una eventualidad que no sabemos cuál es. Y bueno, y lo que dijo, ahí tengo el clip también, Silvio, si lo ves. Pues, asambleas populares. Sí, asambleas populares, qué sé yo, y también la idea, digamos, el clip que fue lo que circuló más esta semana, que es esto que dijo, donde que si lo quieren sacar a él, pues nos tomamos el poder. Veamos eso y lo comentamos, ¿vale? Yo pienso